siendo creo que por eso sales en la cámara. Son las estrategias de aprendizaje. Son tipos y modelos de estrategias de aprendizaje. Nuestro equipo está conformado de lo que viene siendo Mario Alberto, José de Jesús, Lucero Marlene y Oscar. Y Antonio, su servidor. Aquí lo que vamos a hablar, ¿sí?, son de los tipos de estudiante, los modelos y estrategias de aprendizaje que nosotros podemos utilizar en nuestro futuro como docentes, en nuestro trabajo. Vamos a empezar con lo que son los tipos de alumnos. Tenemos lo que es el alumno auditivo, el alumno visual y el alumno kinestésico. El alumno auditivo, bueno, para poderlos diferenciar, lo que es el alumno auditivo, sus recuerdos son secuenciales y ordenados. Si olvida una palabra, no sabe cómo seguir. Aprende mejor con explicaciones verbales. Aprende mejor a través del oído y aprende mejor enseñando a otros compañeros o conversando con sus profesores. El alumno visual, ese piensa a base de imágenes, fotos, videos, documentos, notas. Tiende a asimilar grandes cantidades de información. Establece relaciones entre distintas ideas y conceptos. Aprende mejor cuando lee o ve la información. Y prefiere leer en lugar de explicaciones o de clases orales. El alumno kinestésico asocia la información a sus sensaciones y movimientos. Puede escribir en computadora o en máquina sin necesidad de estar viendo el teclado. En el aprendizaje resulta un poco más lento que el auditivo o el visual. Esto no significa que tenga algún problema en el almacenamiento de información, sino que simplemente lo hace de una manera más lenta. Pero cuando aprende algo, es muy difícil que se le olvide, como por ejemplo ya sea manejar un auto, andar en bicicleta o cualquier otra información. También necesita moverse. Él va a buscar algún pretexto como alumno, ya sea de levantarse, a ir al baño, a tirar basura, a sacarle punta al lápiz y tirar la basura. Necesita estar en movimiento, no se puede estar en un solo lugar. Enseguida vamos a ver los modelos de aprendizaje. ¿Qué es un modelo de aprendizaje? Un modelo de aprendizaje es una teoría en la cual su fundador o la persona que la llevó a cabo trata de explicarnos la manera en la que un alumno capta y trabaja la información que se le proporciona. El modelo, aquí a continuación les voy a presentar una tabla donde les muestro los tipos de modelos que hay, quién los desarrolló y en qué consiste. Tenemos como primero el modelo de los hemisferios cerebrales, que fue desarrollado por Roger Sperry en 1981, en el cual él nos dice que el cerebro humano está dividido en dos hemisferios, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, como ya lo habían mencionado en las exposiciones anteriores, son aquellos alumnos que utilizan más la mano izquierda y sus características dice que son más, se dejan llevar más por la imaginación, que es lo contrario del hemisferio izquierdo. Ellos utilizan la mano derecha y son más lógicos. El modelo de Felder y Silverman. Este fue desarrollado por Richard Felder, que fue un ingeniero químico, y Linda Silverman, una psicóloga, en 1988. Este consiste en la manera en la que el alumno
recibe la información, la utiliza, cómo la organiza, la trabaja y después cómo la procesa. Por ejemplo, aquí tenemos que el alumno primero recibe la información de manera sensitiva o intuitiva, la utiliza de manera visual o verbal, organiza inductiva o deductivamente, procesa secuencial o globalmente y la trabaja de manera activa y reflexiva. El modelo de las inteligencias múltiples. Este fue desarrollado por Howard Gardner en 1983. Él nos dice en su teoría que hay distintas maneras de aprendizaje y que el aprendizaje de un alumno o de un individuo siempre está en constante cambio. Entonces, él nos dice que existen los tres tipos de alumnos, ¿no? Por ejemplo, está el kinestésico, visual y auditivo. Según su teoría, nos explica que todos los alumnos cuentan con esas características, ya que, por ejemplo, tenemos la clase de matemáticas, la manera en la que un alumno recibe la información, quizás la puede comprender más si lo hace, por ejemplo, el maestro está escribiendo la operación y la manera en la que la va desarrollando, el alumno la aprende más a que si solamente escucha cómo lo está desarrollando el maestro. O en inglés, por ejemplo, hay veces o hay personas que entienden más si lo ven por imágenes o si lo están escuchando o si lo hablan. El modelo de los cuadrantes cerebrales es parecido al modelo de los hemisferios cerebrales, solamente que aquí Ned Herman nos explica que el cerebro está dividido en cuatro cuadrantes, que es el cortical izquierdo, el límbico izquierdo, cortical derecho y límbico derecho. El cortical izquierdo nos dice que los alumnos tienen como característica que son más analíticos. En el límbico izquierdo, les gusta la organización, son más organizados. En el cortical derecho son creativos, se dejan llevar por la imaginación y son creativos. Y en el límbico derecho son sensibles, se dejan llevar más por los sentimientos. El modelo de Cole fue desarrollado por Cole en 1984. Él nos dice que un alumno primero experimenta. Un alumno primero experimenta, después lo conceptualiza, lo maneja a base de su experimentación activa y lo aplica de acuerdo a la reflexión y la observación que él tuvo. El modelo de programación neurolingüística fue desarrollado por John Gardner y Richard Blender, ambos estudiantes de la Universidad de California. En este consiste en que los alumnos siempre utilizan los 5 sentidos para su aprendizaje. Un momento, compañeros, vamos a cambiar de diapositivas. Mientras cambian de diapositivas, ¿podemos preguntarte cuál fue el último? Sí, el último fue el modelo de neurolingüística. ¿Se identificaron con alguno? Una cosa también, en los cuadrantes cerebrales y los hemisferios cerebrales se invita al docente, nosotros como docentes, que hagamos uso de la gimnasia cerebral, que es lo que nos estaban explicando, así para que se pueda desarrollar ambos hemisferios o cuadrantes. Sí, el último sí.
Ajá, el vacío sentido. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar, aún continuando con las posiciones, vamos a hablar qué son las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son una serie de pasos bases que el alumno debe llevar para obtener un objetivo final, que es el aprendizaje, el aprender algo nuevo. Una estrategia siempre va ligada a un aprendizaje, a un objetivo final, el cual, un ejemplo sería un equipo de fútbol tiene una estrategia para, con las habilidades de sus jugadores, poder obtener un objetivo final que sería el triunfo. En este caso, la estrategia puede cambiar durante el transcurso del tiempo. Si ya no te sirve la estrategia que habías planteado, la puedes cambiar. O sea, para que te dé mejores resultados, puedes hacer una nueva y plantearla y llevarla a cabo. Ahora hablaremos de lo que es la metáfora. La metáfora es una conexión de dos cosas aparentemente no relacionadas entre sí. Es una conexión entre conceptos y experiencias. Es el mecanismo para forjar conexiones. Es un lenguaje que utiliza ambos hemisferios cerebrales y facilitan organizar y recordar información. Se basa en lo que vienen siendo los modelos de hemisferios cerebrales, el modelo de Felder y Silverman, modelo de inteligencias múltiples, modelo de Cole y modelo de cuadrantes cerebrales. En eso se basa. Las ventajas de la enseñanza con la metáfora. Expone el pensamiento metafórico para que los alumnos, los estudiantes, puedan hacer uso como su repertorio de habilidades mentales. Los alumnos generan y discutan sus propias metáforas entre ellos. Articula, y clarifica pensamientos, pero esto requiere de habilidad y práctica. Eso no va a ser de luego, eso tiene que ir poco a poco. Y la nueva información no debe ser enseñada a partir de cero. Los alumnos, al poner sus metáforas, aportan al aula sus experiencias. Esto favorece en cuestión de que si tú dejas que el alumno en el aula diga sus experiencias personales, haces que lleve a cabo, pues como decía, que se relaciona su vida cotidiana con la escuela. Si no, lo ve como dos cosas muy separadas, muy independientes, de que todo lo que ha aprendido en la vida no tiene nada que ver con la escuela y todo lo que aprende en la escuela no tiene nada que ver con su vida. El pensamiento visual. Esta es una estrategia también conocida como el visual thinking. ¿En qué consiste? Consiste en involucrar al alumno junto con las imágenes para que se pueda llevar a cabo mejor la comprensión que se desea. En esta estrategia nos recomiendan hacer el uso de todo apoyo visual que se pueda obtener, ya sean videos, imágenes y así sucesivamente. Y así. Sí, rápido. Ok. Esta estrategia la desarrolla Rudolf Hartmann en 1969. Esta imagen nos explica cómo es el aprendizaje de acuerdo a si utilizamos o no utilizamos las cosas visuales. Por ejemplo, si no utilizamos ninguna imagen y solamente estamos utilizando letras, es más difícil que el alumno comprenda. En cambio, si utilizamos imágenes, podemos lograr que el aprendizaje sea más rápido, eficaz y directo.
Segunda Roa, en su libro Tu mundo en una servilleta, nos explica que el pensamiento visual es un proceso en el cual está involucrada la imaginación y la observación. Podemos ver aquí, por ejemplo, que ninguno lleva una secuencia. Entonces, el alumno capta de diferente manera. Por ejemplo, primero puede ver, después imaginárselo y después mostrarlo, o viceversa. Fantasía. La estrategia de la fantasía es una estrategia nueva que se ha implementado ahora en estos tiempos, ya que debido a que antes no se tomaba mucho el pensamiento libre de las personas. Antes se utilizaba como las ciencias exactas, las matemáticas y todo lo que se experimenta. La fantasía es un mundo interior en el cual tú puedes ser libre de ti y hacer lo que tú quieras sin excepción alguna de que la sociedad no, que esto no lo puedes hacer porque la sociedad te lo prohíbe. Y el modelo se basa en dos modelos, que es el modelo de los hemisferios cerebrales, que se desarrolla más el hemisferio derecho, que es el de los pensamientos, y el modelo de Felder y Silverman. ¿Para qué utilizar la fantasía? La fantasía la podemos utilizar para relajación e imaginación. Esto quiere decir que cuando uno se puede estresar, debe de relajarse y poner atención y imaginarse algo nuevo en lo que tú tengas gusto en lo que te guste, y hacer un mundo y dejar el mundo estresante atrás. Presentación de materiales. El profesor puede utilizar la imaginación para introducir a un tema a los alumnos. Por ejemplo, les pide que relajen y que mediante unos conceptos que el profesor se los nombra, el alumno vaya imaginando y fantaseando en su mente para que tenga una noción más importante y una introducción al tema sobre el que se va a tratar. La revisión. La revisión también es un tema que en la fantasía te puede ayudar para prepararte para un examen. Te relajas y mediante conceptos que el profesor te los puede dar, o un amigo, un compañero, puedes ir imaginando y recordando las cosas que ya has aprendido durante todo el transcurso de la clase, y esto te podría ayudar así antes de un examen, poder recordar toda la información. Continuando, sigue lo que es la experiencia directa. Y para empezar vamos a ver lo que es el cono de la experiencia. Este cono fue realizado por el pedagogo estadounidense Edgar Dent. Él nos muestra o nos propone como una ayuda visual en la que nos da a entender o a conocer cómo es que se divide la experiencia. En cada nivel del cono hay una estrategia. En este caso, la que vamos a ver es la última, experiencias directas. Esta nos dice que es la base del cono, ya que a partir de esta todas las personas logran aprender. Voy a leer textualmente, como está aquí en la diapositiva, esta definición, ya que fue extraído del libro Organization for Learning, que traducido al español quiere decir Organicémonos para aprender, de Ewell. La experiencia directa se refiere a las oportunidades inherentes a la participación activa en un ambiente de aprendizajes, las cuales forman decisivamente la inteligencia de manera individual. Por lo tanto, la experiencia directa es una estrategia que nos ayuda a facilitar el aprendizaje de los alumnos. Esta se da por medio de lo que son las situaciones que se viven en la vida cotidiana, porque la mayoría de las personas aprendemos más e incluso nos interiorizamos con las cosas cuando somos parte de lo que está pasando. La experiencia directa se auxilia de lo que son las metáforas, ya que tiene relación de lo que es con la realidad y con la fantasía, como por ejemplo la de tienes los lindos ojos de lucero. Te está diciendo que tienes unos ojos hermosos, sin embargo ahí está metiendo también lo que es fantasía, porque ninguna persona puede tener 2 estrellas de ojos.
Continuamos con las simulaciones, que principalmente viene siendo lo que es la empatía, porque tú te pones en el lugar de la otra persona, para así poder entender el por qué esta persona se comporta de esa manera o por qué esta persona es eso. Las actividades en el aula, o sea, los ejercicios que se realizan dentro de un módulo o de un salón de clases, siempre y cuando el alumno esté participando en ellos y no solamente sea oyente o visual. Y las actividades al aire libre, que son todos los ejercicios que se hacen en contacto con la naturaleza, que de igual manera el alumno tiene que participar en ellos. Los modelos de aprendizaje en los que se basa o con los que va de la mano es el modelo de Cole, el modelo de inteligencias múltiples y el modelo de los cuadrantes cerebrales. Sus aplicaciones son el estimular un involucramiento más personal, fomenta un conocimiento propio, fomenta las habilidades interpersonales, favorece el desarrollo de la empatía y favorece un sentido del todo más que de las partes. Quise poner esta imagen porque trae una frase de Benjamin Franklin que dice: dime y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y aprenderé. Esto quiere decir que si tú le dices a un niño, el niño mañana ya se le olvidó. Si tú le muestras, puede que lo recuerde una semana, pero si tú le dices, hay que hacer esto, vamos a hacerlo, tú ven, vamos a hacer esto los dos juntos, el niño lo va a recordar, porque eso ya es un aprendizaje, o sea, ya se dio. Hasta ahí vamos a dejar, muchachos. Aparte de eso, ya tenemos el tiempo agotado. Vamos a dejar hasta aquí y mañana a las 3:40 en punto ya tienen la pantalla con su laptop. ¿Sale? ¿Mañana vas a estar en aquí? Si pidieron el aula de aquí mañana.